Hola chicos, buenos días. Mi nombre es Livia Torres. En la mañana de hoy esta actividad está dedicada a los alumnos del octavo semestre en la cátedra de Ginecología 1 y vamos a hablar de fisiología del ciclo menstrual. Siempre les recomiendo en esta modalidad virtual que hagan su horario de estudio, que lo respeten, que se sienten, que se dediquen a estudiar, que lleven los temas día a día para que no se retrasen, que disfruten del tema cuando vayan a escuchar lo que les vamos a conversar, que se planteen sus objetivos respecto al tema y si tienen preguntas, que por favor nos las hagan saber. Ok, vamos a hablar de la fisiología del ciclo menstrual, pero se hace sumamente importante recordar cómo funciona el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, que es el eje que se encarga de regular el ciclo menstrual en las mujeres. A nivel del hipotálamo, existen secreciones directas con la parte posterior de la hipófisis, que se denomina neurohipófisis, que son conexiones principalmente nerviosas, neurológicas. Mientras que el hipotálamo se comunica con la adenohipófisis o hipófisis anterior principalmente a través de vía sanguínea, es decir, a través de un sistema que se llama porto hipofisial. Y a través de ese sistema, que es el que nos interesa más en la mañana de hoy, a nivel del hipotálamo se origina la GnRH, que es la hormona estimuladora de gonadotropina. Esta hormona que se libera en el hipotálamo pasa por ese sistema hipotálamo porto hipofisiario y a nivel de la hipófisis produce la estimulación de la secreción de FSH, que es la hormona folículo estimulante, y de la LH, que es la hormona luteinizante. Entonces, bien, ¿qué es lo que pasa una vez que se secreta la GnRH, que estimula a su vez la secreción de FSH y LH? Bueno, que esta FSH y LH van a tener su acción en órganos blancos como son el ovario y el endometrio. Pero a nivel del ovario, estas dos hormonas, folículo estimulante y LH, producen o estimulan la secreción de hormonas, de otras hormonas como los estrógenos y la progesterona. Entonces, cuando ocurre la menstruación, entre el día aproximadamente 4, después de que ocurrió, o sea, en el momento en que ocurre la menstruación, empieza a ocurrir también un aumento en la secreción a nivel de la hipófisis de FSH, que es la hormona folículo estimulante. Esta hormona hace que el folículo inmaduro empiece el proceso de maduración para transformarse en folículo de Graf, que es ya el folículo maduro. Pero a nivel que, una vez que el folículo maduro eclosiona para liberar el óvulo, lo que queda del folículo se va a empezar a degenerar y se transforma en cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que sigue su proceso de degeneración si no el óvulo no es fecundado. Entonces debemos recordar que a nivel del folículo que se está madurando y del folículo maduro, la FSH va a facilitar o a estimular la producción de estrógeno. ¿Cómo ocurre esto? De la siguiente manera. A nivel del folículo de Graf, que es el folículo maduro, existe una capa más externa que es la capa de la teca, que a su vez tiene la teca externa y la teca más interna. Pero es allí, en esa capa de la teca, donde se producen andrógenos. En la teca no está el sistema enzimático que transforma los andrógenos en estrógenos. Por lo tanto, esos andrógenos deben pasar a la capa de células de la granulosa, que está un poco más interno, para que allí los andrógenos sean convertidos en estrógenos. Recordemos que el ovario produce estrógeno y progesterona, produce andrógeno durante toda la fase de maduración del folículo. Entonces, ya sabemos que cuando aumenta la FSH, también empieza a producirse un aumento en los niveles de estrógeno porque se hace la estimulación de la formación de estrógeno a partir de andrógeno. Entonces, llega un momento, cuando ya el folículo está maduro,
que los altos niveles de estrógeno producen una retroalimentación negativa, sobre todo a nivel de la FSH, también de la LH, pero más que todo a nivel de la FSH. En esta lámina hay el cambio en los niveles de FSH y de LH durante el ciclo menstrual. Veamos que en los primeros 5 días que ocurre la menstruación, están relativamente bajos los niveles de FSH y de LH, pero después del 5.º día comienza un aumento en la secreción de FSH, que es la hormona que hace que el folículo se madure. Y cerca del momento de la ovulación, que es del día 14 aproximadamente, los niveles de FSH se hacen máximo para luego comenzar a disminuir, porque recordemos que a nivel del folículo de Graf se está produciendo altos niveles de estrógeno, que es lo que hace la retroalimentación negativa y por lo tanto la caída de FSH. Y este pico que hace la LH en su aumento es lo que estimula la liberación del óvulo para que ocurra la ovulación. Y después ambas hormonas comienzan a disminuir. ¿Qué pasa a nivel de estrógeno y progesterona en su producción? Veamos que cuando en los primeros 5 días que hasta el periodo de menstruación, la paciente tiene bajos niveles de estrógeno y progesterona, pero luego los estrógenos comienzan a aumentar porque acuérdense que empieza a ocurrir la foliculogénesis con la estimulación de la FSH, hasta que los estrógenos llegan a un punto máximo cuando se forma el folículo de Graf, y luego cuando va a ocurrir la ovulación, estos estrógenos comienzan a disminuir y aumentan la producción de progesterona. Recordemos que la progesterona es principalmente producida por el cuerpo lúteo. La mayor cantidad de progesterona durante el ciclo menstrual se produce por el cuerpo lúteo, que es la degeneración del folículo de Graf cuando no ocurre la fecundación. Entonces veamos cómo aumenta considerablemente los niveles de progesterona para luego disminuir bastante tanto los de estrógeno como los de progesterona. Entonces vamos a tratar de integrar todos los cambios que acabamos de ver en esta imagen para tratar de explicar qué es lo que está pasando con las hormonas. Cuando en los primeros 5 días, 4 días, del día 1 al día 4, está ocurriendo la menstruación. Entonces, FSH y LH están relativamente bajas, pero más o menos para el día 4 a 5 comienza a aumentar los niveles de FSH, y estos niveles aumentados de FSH estimulan la maduración del folículo. Esa maduración del folículo, recordemos que en su teca interna y en la teca de la granulosa se están produciendo estrógenos. Vean cómo aquí comienzan a aumentar los estrógenos. Llega un momento, ya cuando se acerca la ovulación, que los niveles de estrógeno son bastante altos, y esto produce una retroalimentación negativa que inhibe la secreción de FSH, y por lo tanto, en el momento en que ocurre la ovulación, van a empezar a disminuir tanto los niveles de FSH como los niveles de estrógeno. Ocurre lo contrario con la LH. La LH comienza a aumentar unos días antes de la ovulación, alcanza su pico máximo en la ovulación, que es la hormona que se encarga del proceso de ovulatorio, y luego comienza a disminuir los niveles de LH después de la ovulación. El cuerpo amarillo es el principalmente responsable de producir progesterona durante el ciclo menstrual. Por eso es que posterior a la ovulación aumentan los niveles de progesterona, principalmente producidos por el cuerpo lúteo. Vuelve a haber un poco de aumento de la producción de estrógeno para luego disminuir tanto la secreción de progesterona como de estrógeno. Entonces veamos qué relación hay de estos cambios hormonales que se dan con el ciclo ovárico, que es el que estamos hablando ahorita, en su fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea, con respecto a lo que pasa en el endometrio. Veamos que al principio, cuando estaba ocurriendo la menstruación, el endometrio se descama. Luego viene la fase proliferativa, que es cuando el endometrio empieza a engrosarse, la fase secretora, que es cuando alcanza su máximo de grosor, y después vuelve a ocurrir la fase de menstruación a partir del día 28. Veámoslo un poco más detallado.
En la fase proliferativa, que es más o menos entre el día 5 al día 8 de la menstruación, el espesor del endometrio no es tan grueso. Es un endometrio que mide entre 1 a 2 milímetros. Para ir aumentando en su fase secretora, recordemos la imagen anterior, cómo iba aumentando el grosor del endometrio, que es un endometrio que se prepara para, si ocurre la fecundación, recibir al óvulo fecundado. Y después, en el día 28, ocurre la fase hemorrágica, que es cuando el espesor del endometrio disminuye porque se comienza a descamar. Con respecto a las glándulas del endometrio, en la fase proliferativa inicial, son glándulas tubulares y más que todo rectilíneas, pero que cuando comienza a hacer la fase proliferativa tardía, las glándulas se alargan y empieza a ocurrir dilatación a nivel de la luz glandular. En la fase secretora, las glándulas crecen aún más y se vuelven bastante tortuosas para hacer su recorrido a nivel de ese endometrio que está engrosado. En la fase hemorrágica, el endometrio se descama hasta la capa funcional del endometrio. Con respecto al epitelio, en la fase proliferativa, el epitelio es cilíndrico bajo y a partir del día 7 ocurre una redistribución en los núcleos de la célula, dando un aspecto de pseudoestratificación de esos núcleos. En la fase secretora, el epitelio cilíndrico alto aparece en las vacuolas subnucleares, que es patognomónico de esta fase secretora. Recordemos que en la fase hemorrágica el endometrio se está descamando. Y a nivel del estroma, en la fase proliferativa, las células tienen escaso citoplasma y a partir del día 7 comienza a ocurrir una mitosis abundante. En la fase secretora, el estroma, las células del estroma aumentan su tamaño y en la fase secretora tardía hay un infiltrado leucocitario importante y hay edema del estroma. En la fase hemorrágica, este edema desaparece. Por eso, cuando nosotros tomamos una muestra de endometrio y el patólogo nos reporta cada una de estas características, nosotros podemos saber en qué fase del ciclo endometrial se encuentra la paciente. Bueno, y ya para culminar, vuelvo a colocarles la lámina que le coloqué anteriormente para que hagan el proceso de integración en qué es lo que pasa durante la foliculogénesis con respecto a las hormonas FSH-LH, con respecto al estrógeno que se está produciendo en altos niveles en ese momento, y luego en la fase lútea, que es lo que pasa con la progesterona, que aumenta porque el cuerpo lúteo es el principal secretor de progesterona, y engranen eso con lo que pasa a nivel de las glándulas, del epitelio y del estroma del endometrio, que al principio es muy delgado para luego engrosarse, prepararse para recibir al óvulo fecundado, y si no ocurre la fecundación ni la implantación, pues luego ocurre la menstruación. Muchísimas gracias por su atención y por supuesto háganos llegar las dudas o comentarios si tienen alguno. Gracias.